Reciban una cordial bienvenida, mis amados hermanos, a la casa del Señor. Tenemos el privilegio y el gozo de poder escuchar al Señor Jesucristo por medio de la predicación de su palabra. Y como hemos dicho ocasiones anteriores, seguiremos completando las 3 cartas de Juan. Hemos ya terminado la primera carta de Juan, una carta que nos ha traído mucha bendición, ha traído gozo en la vida de cada uno de los creyentes, y tenemos el gozo ahora de examinar lo que dice la segunda carta de Juan. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre celestial, gracias te damos por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, a causa de que somos tus hijos. El día de hoy, Señor, queremos por medio de la predicación de tu palabra que no sea el pastor hablando a la iglesia, sea el mismo Señor Jesucristo, por medio del mensaje, Señor, de tu palabra. Señor, tu palabra nos enseña que nosotros los predicadores estamos delante de ti mientras predicamos. Estamos, oh Dios, siendo examinados por ti cuando predicamos. Y por eso debemos hablar lo que tú nos has dejado aquí. No apartarnos de este libro ni a diestra ni a siniestra. Mantenernos, Señor, fieles a lo que tú nos has dicho por medio de tus apóstoles, por medio de tus profetas, por medio, oh Dios, de todos los autores y escritores humanos a quienes escogiste para que nos dejen tu palabra, esa palabra que ha sido, Señor, expirada de tu boca, para que nosotros podamos, oh Dios, recibirla y tener vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abramos nuestras Biblias, queridos hermanos, en segunda de Juan, y vamos a estar examinando los versos del 1 al 3. Toda la predicación del día de hoy estará sometida a estos 3 versículos. Durante mucho tiempo en programas de patrocinio infantil, algunas organizaciones, fundaciones, ONG, que se encargan de ayudar a niños en distintas necesidades, niños pobres, niños que quizá no pueden tener los recursos para su educación, para tener una buena salud, para tener una alimentación digna. Organizaciones por mucho tiempo han elegido a los niños a los que ellos han querido ayudar por medio de los patrocinadores. Pero el día de hoy una organización que se llama World Vision decidió hacer algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Ahora más bien son los niños los que eligen a sus patrocinadores. Entonces a los niños los ponen en una sala y ponen allí un pocotón de fotos de los patrocinadores que han voluntariamente decidido ayudar a estos niños. Y en lugar de que el patrocinador escoja al niño, ahora el niño se acerca a ese cartel de fotos y dice: yo quiero que ese señor que tiene cabello blanco, barba blanca, sea mi padrino, o sea, mi patrocinador. Es decir, los niños son ahora los que escogen a los patrocinadores. Imagine lo que esto significa, lo que esto representa, ser escogido no solo por necesidad, sino por un acto de confianza, por un acto de amor que estos niños ponen en sus padrinos. Es decir, ellos ven la imagen de esa persona y ellos sienten en su corazón que esa persona es confiable, que esa persona no va a fallar, que esa persona va a enviar los recursos necesarios para que él pueda tener lo que necesita, ¿no?
Ahora el patrocinador ya no es simplemente un benefactor distante, sino alguien a quien el niño ha dado un lugar especial en su vida, y por eso esta manera o esta perspectiva ha trastornado la visión de estas ONGs. Por eso este cambio trae consigo un mayor sentido de responsabilidad, amor y compromiso en la vida de aquellos que se han comprometido. Es decir, si los patrocinadores en algún momento han dicho, bueno, yo voy a ayudar, pero después ya no me siento tan bien, o que quizá ya no me alcanza el presupuesto, no, porque están pensando en la confianza y el amor con el cual los niños los han escogido. Mis amados hermanos, este ejemplo que hemos dado, esta imagen, nos ayuda a entender mejor las palabras del apóstol Juan en su segunda carta, los versículos del 1 al 3 que hemos leído. Aquí vemos, hermanos, cómo el amor y la verdad están unidos, están entrelazados en la elección de Dios por nosotros, que hemos sido escogidos, no por un amor superficial, no por un amor pasajero, sino un amor basado en la verdad eterna de nuestro Señor. Juan se dirige a la señora elegida, fíjense ustedes el término que utiliza en el versículo 1, y a sus hijos, recordándonos que ser escogidos por Dios nos llama a vivir en amor y también a permanecer en la verdad. Por consiguiente, así como estos niños ahora escogen a sus patrocinadores y establecen una relación de confianza, Dios nos ha escogido en su amor y nos llama a caminar en la verdad. Ese Dios que nos escogió con amor, sin merecerlo, sin nosotros haber hecho alguna cosa que merezca ser escogidos, Él lo ha hecho. La pregunta es, hermanos, ¿estamos viviendo conforme a esa elección de amor que Dios ha hecho por cada uno de nosotros? Por eso el tema que hemos puesto a este mensaje es la señora elegida y sus hijos. La primera cosa que queremos mencionar de este pasaje, hermanos, es Dios nos ha escogido para que conozcamos la verdad y para que amemos la verdad. Debemos tener presente estas cosas, porque el amor de Dios hacia nosotros es para que nosotros permanezcamos en su verdad, en su palabra, y para que amemos su palabra. Por eso el amor de los hijos de Dios, según el versículo 1, es conforme a la verdad. El amor que tienen los hijos de Dios es conforme a la verdad que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, por medio también de su palabra. Mire lo que dice el versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo, ¿qué cosa? Amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y fíjese que lo primero que hace el apóstol Juan en este pasaje es identificarse como ¿qué? Como el anciano. Es la palabra presbíteros en griego que hace referencia a dos cualidades de Juan a estas alturas de su vida. La primera cualidad es que él ya está avanzado en edad,
Se estima, no tenemos una fecha exacta, pero se estima que esta carta fue escrita cerca del año 90 después de Cristo. Imagínense. Entonces, la primera cosa que nos muestra es, de alguna manera, su edad, pero también nos muestra cuál es la posición que tiene Juan frente a la iglesia a la cual él está escribiendo, y es la de un pastor, la de un cuidador, aquel que le está diciendo a la iglesia: tengamos cuidado con los engañadores, tengamos cuidado con nuestra propia conducta. Es un pastor que está detrás de las ovejas, cuidando de que las ovejas sigan fielmente a su Señor y no se desvíen del camino, no se aparten de la verdad que ha sido predicada desde el principio, dice él. En algunos pasajes ya hemos visto que el apóstol Juan le dice a la iglesia: este es el mandamiento que habéis recibido. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y está recordándole la palabra del Señor para no solamente escucharla, sino también aplicarla en su vida, guardarla en su corazón. Y esta es la misma función que se atribuye al apóstol Pedro, de anciano, fíjense ustedes. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Mire cómo el apóstol Pedro se reconoce a sí mismo frente a la iglesia. Mire lo que dice. 1 de Pedro 5:1. Y dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Básicamente le está hablando a los pastores. Le ruego a los pastores que están entre vosotros. Yo, anciano, ¿qué dice ahí? También se reconoce como anciano. Con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, miren, la actitud del apóstol Juan en su segunda carta se presenta como el pastor, el que está pendiente de ellos, el que está velando de su vida espiritual. Y lo segundo que hace Juan en este versículo 1 es recordarle a la iglesia una cosa muy importante y que muchas veces no lo decimos. A veces quizá ni lo sabemos. Y es que esta iglesia fue escogida por Dios. Por tal razón usa el término señora escogida. Y miren cómo le llama a los miembros de esta iglesia local: los hijos de esta señora. Un lenguaje bastante literario que utiliza aquí el apóstol Juan, en lugar de quizá decir directamente a la iglesia elegida y a sus miembros, lo que está diciendo es a la señora elegida y a sus hijos. Mis amados hermanos, el amor de los creyentes debe ser conforme al amor recibido anticipadamente por Dios. Es básicamente por su amor con el que Dios nos escogió. Es básicamente por su amor con que Él nos eligió y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, que nosotros ahora le amamos primero a Él. Y eso es lo que Juan les dice en la primera carta. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque teníamos un buen corazón. Porque éramos sensibles a las cosas de Dios. No, esa no es la razón. Nosotros le amamos por una simple razón: porque Él nos
demostró su amor primero. Y el que entiende el amor de Dios puede amar a Dios porque ha recibido de Dios gracia, ha recibido Dios misericordia, ha recibido de Dios perdón, ha recibido de Dios vida eterna cuando lo único que merecíamos era condenación eterna. Estábamos muertos en delitos y pecados. Mire lo que dice Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Abra su Biblia. Desempolve su Biblia, si está empolvada. Mire lo que dice. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según ¿qué? Nos escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Qué dice la Biblia acerca de su elección? Según afecto de su voluntad, según la benevolencia de su voluntad, según su propio corazón hacia cada uno de nosotros. De manera, hermanos, que tener este conocimiento del amor de Dios, su amor eterno hacia nosotros, produce en nosotros, los hijos de Dios, un amor constante a Dios, y no solamente a Dios, también a nuestros hermanos en la fe. Mire lo que dice el anciano en el versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. No solamente amamos a Dios, sino que también, hermanos, Dios nos ha dado esta capacidad para amarnos los unos a los otros. Y no solamente Juan el que ama a la iglesia, sino que también todos aquellos que aman la verdad, aman a la iglesia. ¿Quién puede amar a la iglesia si no tiene la verdad viviendo, permaneciendo en su corazón? Es un gozo amarnos los unos a los otros. La causa por la cual nos amamos fraternalmente es porque la verdad permanece en nosotros. Mire lo que dice el versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Nosotros amamos a la iglesia, amamos a los hermanos de la iglesia. A causa, dice aquí el versículo 2, ¿de qué? A causa de la verdad que permanece en nosotros. Queridos hermanos, nosotros debemos tener presente que el amor que nos tenemos los unos a los otros no es un amor simplemente emocional o circunstancial. Yo te amo porque tú me caes bien. Yo te amo porque tú estás de acuerdo conmigo en todo. Ay, pero si alguien se opone a lo que yo digo. Ay, si alguien me llama la atención, entonces mi amor hasta ahí llega. A veces yo recibo ciertos comentarios y me dicen, Mario, yo no estoy de acuerdo contigo en esto.
Si nuestro amor fuera emocional y circunstancial, dependería de estas cosas. Como ya no está de acuerdo conmigo, entonces me resiento, lo tacho, ya no lo quiero, pero no es eso el amor que está mostrando aquí. Es de que la verdad permanece ¿en dónde? En nosotros. Es por esa verdad que vive allí. No es una verdad que está entrando y está saliendo y cada vez que entra amo y cada vez que sale ya no amo. Este es un amor que nace de la verdad de Dios que habita en nosotros, que vive en nuestros corazones. Por tal razón, el versículo 2, hermanos, nos dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. En otras palabras, si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, si nosotros permanecemos en el mensaje que Dios nos ha hablado por medio de este libro, esto va a obligarnos, a exigirnos a permanecer bajo el límite del amor los unos a los otros. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros ponemos un ultimátum? Y le ponemos un ultimátum a nuestro hermano, a nuestra hermana, ponemos un ultimátum a nuestro esposo, a nuestra esposa, y a veces no estamos dispuestos a amar como Dios nos ha amado. Como hemos dicho, la causa por la cual nos amamos fraternalmente es porque la verdad permanece en nosotros. Una señal inequívoca, seguro de esto, una señal inequívoca de que en una congregación no hay amor es que no se permanece en la palabra de Dios, y permanecer en la palabra de Dios implica algo práctico. Podemos predicar miles de mensajes sobre el amor. Podemos armar una serie sobre el amor y todo lo que tenga que ver con la fraternidad entre nosotros. Pero otra cosa, hermanos, es poner en práctica lo que Dios nos dice acerca del amor. Por eso Primera de Juan nos advierte y nos dice, si tú ves a tu hermano en necesidad, hermano que tiene alguna situación difícil económica, tiene falta de abrigo, tiene hambre, y le dice, anda, que Dios te bendiga, sigue adelante, estaré orando por ti. Y no le ayudamos y no le suplimos. Hermanos, nuestro amor es un amor fingido, no es un amor real. Porque el amor que Dios nos enseña viene por medio de permanecer en la verdad. Viene por medio de poner en práctica la verdad, en no conformarnos simplemente con hablarlo, no conformarnos simplemente con afirmar con nuestra cabeza de que lo que dice la Biblia es real, es poner en práctica. Y eso significa que la verdad vive en mi corazón. Por eso debemos examinarnos para saber si la verdad realmente, esa verdad que conocemos, permanece en nosotros, como dice su palabra. Mire cómo termina el versículo 2. Y la verdad estará para siempre con nosotros. Tenemos la confianza, hermanos, los hijos de Dios,
que hemos recibido su palabra, que pueden venir cualquier tipo de tentaciones a nuestras vidas. Puede venir cualquier tipo de tentadores, falsos maestros, cualquier tipo de tentación de no seguir amando a nuestro hermano, pero la palabra de Dios nos enseña que la verdad siempre estará con nosotros. ¿Y saben por qué? Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículos del 16 al 17. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 16 al 17. ¿Qué es lo que hace que esa verdad esté asegurada en mi corazón? ¿Qué es lo que hace que yo pueda mantenerme firme en esa verdad y no irme tras falsos maestros y no irme tras falsos profetas? La iglesia de Cristo, hermanos, es cuidada por el mismo Dios. Nosotros los pastores no podemos estar detrás de todos los hermanos y decirles, no hermanos, no escuchen esa secta. No hermanos, no vayan con esa. Yo no puedo estar hermanos detrás de sus casas monitoreándolos a ver si reciben o no reciben a otros que enseñan cosas distorsionadas de lo que dice la verdad. No voy a poner una cámara en cada casa a monitorearlo. Hermana fulanita, ¿a quién está recibiendo en su casa? ¿Qué está escuchando distinto de la palabra de Dios? Porque es Dios mismo el que se encarga. Mire lo que dice Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador. Mire que consolador está con mayúscula. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu ¿de qué? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Todo hijo de Dios tiene la certeza en su corazón de que jamás cambiará la palabra del Señor. Jamás dejará la verdad para ir tras otra supuesta verdad. Nunca cambiará la verdad por ir tras el error. Todo lo contrario, más bien buscará orar, interceder por aquellos que están en su error cegados porque no ven la luz de la palabra de Dios. Miren ustedes cuántas cosas dice la palabra del Señor, están claramente escritas allí. Y aún la gente, conociendo la palabra de Dios, cambia la verdad de Dios y enseña otras cosas que no son lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Esta carta nos alerta continuamente contra los falsos maestros. Y el día de hoy nos enfatiza en que debemos permanecer en la verdad. Y tenemos un consolador y tenemos un ayudador que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El anticristo, el maligno, no tocará a ninguno de los escogidos de Dios para hacerlos tambalear. El ladrón no podrá venir a quitarnos del redil de nuestro buen pastor, porque las ovejas del pastor están en sus manos y nadie las arrebatará de su mano. Así que yo tengo tranquilidad, hermanos, en ese sentido. Tengo tranquilidad por mí mismo y tengo tranquilidad por ustedes, porque el buen pastor está cuidándonos. El buen pastor está dándonos testimonio de la verdad a causa del Espíritu de verdad que vive en nosotros, en nuestro corazón.
La primera cosa, hermanos, que hemos visto en esta mañana es que Dios nos ha escogido para que conozcamos la verdad y para que amemos la verdad. Y hay gente que a veces dice, pastor o Mario, ¿y qué pasará con aquellas personas que son buenas y van a otra iglesia y hacen cosas buenas y aman a Dios y apoyan a la obra? Así sea que estén equivocados en una doctrina o en otra, pero son gente que hace lo bueno. Si nosotros, hermanos, somos escogidos de Dios y somos la iglesia del Señor, de donde estemos perdidos, Dios nos sacará de ahí y nos pondrá en su redil. No voy a ahondar en un pasaje, pero les invito a que lo revisen. Cuando Cornelio, un hombre, dice que era temeroso de Dios, que hacía oraciones y daba limosnas, dice. Y Dios, por medio del apóstol Pedro, permite que él reciba el mensaje del evangelio. Y cuando él escucha el mensaje del evangelio, él abre su corazón, abre su casa, toda su familia se bautiza. Es Dios el que va a buscar a esa oveja perdida. Deja las 99 y te va a buscar. Así que yo sé que todos los hermanos que son verdaderos hermanos, que son verdaderos hijos de Dios, que son aquellos hijos de esa señora elegida, que todavía no están muy animados, yo sé que el Señor los va a sacar de su pecado. Yo sé que el Señor los va a sacar de su comodidad para que le sirvan con todo su corazón. Y lo va a hacer por medio de que sigamos predicando su palabra. Porque la fe viene por el oír. Y el oír, la capacidad de escuchar, viene por la palabra de Dios. Porque esa palabra es como un hisopo que limpia lo malo, que limpia lo sucio y deja que los ojos se abran y los oídos también. La segunda cosa, hermanos, que encontramos en este corto pasaje es que ser escogidos por Dios nos llama a vivir en amor unos por otros y en la verdad. Ser escogidos por Dios nos llama a vivir en amor unos por otros y en la verdad. Es un llamado que tenemos de parte del Señor. Por eso, andar en amor y en verdad debe ser la meta de todo creyente. Y nos hacemos una autoevaluación y nos vemos cómo nosotros estamos amando el día de hoy. Comenzando desde los que están en nuestra casa, por supuesto, para luego amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos en la fe. Es la mejor forma de examinar el amor que nosotros hemos recibido de Dios y que debemos ponerlo en práctica. Ahora, si esto es una meta, si este es el objetivo principal de todo creyente, de permanecer en amor y permanecer en la paz, debemos nosotros, hermanos, esforzarnos. Eso quiere decir que esto no va a ser fácil. Demanda de esfuerzo. No nos esforzamos para entrar al reino de los cielos. No nos esforzamos por tener salvación, porque la salvación no es por esfuerzo humano, no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, pero sí nos debemos esforzar en los mandamientos que el Señor nos da. No será algo automático. Es por esa razón que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, un mandamiento les dejo.
Les dejo este mandamiento. Y se los dice porque vamos a tener la tentación de no hacerlo. Vamos a tener la tentación de desistir, ¿no? De arrepentirnos, de amar a nuestros hermanos, de amar a aquellos que quizá no se ajustan bien con nosotros. Tendremos la debilidad de fallar en estas cosas. Por lo tanto, la palabra del Señor nos dice que debemos ser diligentes en amar y en trabajar por ese amor, para que ese amor fluya, para que ese amor cada día crezca. Y a veces la gente dice, Mario, pero no siento hacerlo. Decía un pastor, a quien admiro mucho, debemos hacer las cosas que no sentimos para luego sentir lo que queremos sentir. Les repito, debemos hacer las cosas que no sentimos hacer para poder sentir lo que queremos sentir. ¿Cuántas veces, hermanos, entre el móvil, entre el celular y la palabra de Dios, tenemos esa lucha y estamos más tiempo con el móvil? No necesitamos una descarga emocional para ir a nuestro celular a estar revisando redes sociales todos los días. No necesitamos que alguien nos esté animando, motivando para ir a nuestro celular a revisar las redes sociales, a ver cómo está el mundo, qué cosas están pasando. Y estamos allí. No nos cuesta estar en Instagram. No nos cuesta estar en YouTube. No nos cuesta estar en Facebook. No nos cuesta. Sí nos cuesta estar en la palabra del Señor. Pero el consejo del Señor es que podamos estar en su palabra para poder hacer las cosas que Él nos manda. Si yo no estoy en su palabra, hermanos, no vamos a poder vivir como Él nos enseña. Por eso debemos esforzarnos. Segunda de Pedro, capítulo 1, mire lo que dice, versículo 5. Abramos nuestras Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué debemos añadirle? Amor. Ser diligentes, no negligentes. Ser diligentes implica hacer lo que yo tengo que hacer, aun cuando no siento hacerlo. Ser diligentes es hacer las cosas que tengo que hacer en el tiempo en que debo hacerlas. No cuando sintamos, porque a veces solo sentimos los domingos. Sentimos abrir la Biblia ¿cuándo? El domingo que vamos a la iglesia. Pero luego pasa el lunes, no, ya leí la iglesia el domingo, todavía la tengo aquí. Pasa el martes, no, todavía me acuerdo lo que enseñaron en la iglesia. Pasa el miércoles, sí, hoy día sí la reviso, pero no la reviso. Pasa el jueves, voy a la célula, al grupo pequeño, recibo la palabra del Señor. Pasa el viernes, ya recibí la palabra el jueves. Viene el sábado, no, mañana ya la voy a recibir.
Y estamos postergando lo importante, lo primordial en nuestra vida, cuando debemos, hermanos, esforzarnos en permanecer en la verdad para que estas cosas puedan ser añadidas en nuestro comportamiento. Pero es que, Mario, yo no siento amor por los hermanos. Ya nací, sí. ¿Qué nos dice esto de nuestra permanencia en la palabra del Señor, en la verdad? No olvidemos, hermanos, que amarnos es un mandato no opcional de agradecimiento. No olvidemos que amarnos es un mandato no opcional de agradecimiento por el amor y la elección de Dios. ¿Cuánto amor hemos recibido? ¿Creen ustedes que tendremos excusa para decirle al Señor, Señor, yo no amé a esta persona porque se lo merecía? El Señor, ¿qué nos va a decir? ¿Qué hiciste tú para merecer el amor que yo te di? Es un mandato, hermanos, no opcional. No tenemos elección en esto. Por agradecimiento al amor y a la elección que Dios ha hecho a nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo le dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y le estamos todavía viendo la quinta pata al gato al hermano. Y todavía lo estamos criticando. Y todavía seguimos murmurando, ¿no? Y todavía seguimos encontrando razones valederas para no amar a quienes Dios nos ha mandado a que amemos. Mire lo que dice el versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mis amados hermanos, tres cosas el apóstol Juan menciona aquí en este versículo y ora, y es su anhelo que todos permanezcamos en estas tres cosas. ¿Qué dice? En gracia, en misericordia y paz. La gracia, la misericordia y la paz son frutos de la relación que tenemos con Dios. Es por medio de tener una relación con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Es para aquellos que caminan en la verdad y en el amor. Los que son hijos de Dios. Los que permanecen en la verdad y en amor son llamados hijos de Dios. Y si somos llamados hijos de Dios, vivimos en estas tres cosas. En la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, que no se acabará, que nunca fallará, y en la paz de Dios, en la eirene de Dios, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No que hayamos hecho algo para recibir gracia, misericordia y paz, sino como hemos leído, hermanos, en el libro de Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Él nos dio vida a nosotros por el puro afecto de su voluntad. Cuán agradecidos estamos por esto, por el puro afecto de su voluntad. El capítulo 9 de Romanos es muy duro con respecto a esto. Les invito a que lo lean en su casa. Pero por el puro afecto de su voluntad, Él decidió hacerte a ti un vaso de honra. Él decidió diseñarte a ti y hacerte a ti un vaso para su honra y para su gloria. Él te escogió. Dice una canción de Marcos Vidal: ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? No entiende. Pero Él, por el afecto de su voluntad, te escogió para que seas un instrumento de honra. Porque quizá el vaso le podrá decir al alfarero: ¿y tú por qué me hiciste a mí un vaso de honra? O quizá el otro le va a decir: ¿y tú por qué me hiciste a mí un vaso de deshonra? Tiene la capacidad el vaso de reclamarle al alfarero por qué le dio tal forma y por qué le dio tal uso. Cuánta misericordia, hermanos, hemos recibido de Dios. No hemos hecho nada para recibir su gracia, ni su misericordia, ni su paz, sino por el puro afecto de su voluntad, por el atributo de Dios sin el cual no estaríamos hoy aquí. Romanos capítulo 9, versículo 14. Dice así. Romanos 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dice el apóstol Pablo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia. ¿De quién? Del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene ¿qué cosa, hermanos? Misericordia. Hemos recibido misericordia, gracia y paz de parte de Dios, siendo inmerecedores. ¿Cómo debemos comportarnos delante de Dios? ¿Cómo debemos responder a su llamado? Al llamado que Él nos hace a la santidad, al llamado que Él nos hace a una entrega completa de nuestra vida a Él. El día de ayer, en un entorno deportivo, uno de los muchachos me decía: Mario, yo iba a la iglesia hace quizá unos 3, 4 años atrás, pero me aparté y se me hace duro regresar. Y yo le digo: ¿pero qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué no has visto de Dios para que puedas regresar a su redil? ¿En qué Dios te ha fallado? ¿En qué Dios no ha sido fiel contigo? Para que no te sientas atraído a Él. Solo tienes que arrepentirte. No hay una oración de un pecador que se arrepiente a quien el Señor le diga: no quiero tu oración. No quiero tu arrepentimiento. Estás condenado. Todo aquel que se arrepiente, todo aquel que se acerca al Señor. Por eso dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo
Aquel que cree, que se arrepiente, que se compromete con el Señor, ¿qué dice? Tenga vida eterna, no esté condenado. Queridos hermanos, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien quiere compadecerse. Sin embargo, así como Dios es soberano en la elección de su iglesia, por el puro afecto de su voluntad, también Dios es soberano para proveer un medio en el cual los hombres puedan ser salvos. Él escogió el medio, que es el mensaje del Evangelio, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso hemos cantado el día de hoy. Quiero concluir con la letra de este himno. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás, no cambiarás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Cada momento recuerdo cuánta misericordia y fidelidad hemos recibido. Nada me falta, pues todo tú provees, grandes señores, tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, todos ellos unen su canto como fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por cuánto tiempo, y por los siglos, mi Padre serás. Agradezcamos al Señor, hermanos, por habernos dejado ver su gracia, su misericordia y su paz en nuestra vida. Amén. Rafa, llame con el piano. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo donde hemos podido ver una vez más lo misericordioso, lo grande, lo amoroso, la gracia que has derramado sobre nuestras vidas, el llamado que nos haces a permanecer en amor y en verdad. Permanecer fieles a ti, Señor. Yo te ruego, Señor, que si en esta mañana hay corazones fríos, hay corazones duros que claman delante de ti pidiendo misericordia, pidiendo gracia, pidiendo paz, yo te ruego, Señor bendito, que seas tú mostrándote misericordioso y compadeciéndote, oh Dios, con todos aquellos que te buscan, con todos aquellos que quieren, Señor, hacer un compromiso contigo. Permítenos hacer las cosas que no sentimos para luego, Señor, poder sentir en nuestro corazón lo que tú quieres darnos. Estas convicciones, Señor. Que si quizá en esta mañana, Señor, hay gente que todavía no tiene una convicción de salvación, que yo no se la puedo dar, Señor. Que no vendrá porque yo ore, Señor, en algún momento por ellos, sino por el Espíritu de verdad que afirma las verdades y pone convicción en nuestras vidas. Señor, guíanos, Padre, ahora que vamos a tener la celebración de la Santa Cena.
Yo te ruego, Señor, que todo aquel que quiera arrepentirse, que todo aquel que quiera comprometerse contigo, Señor, pueda seguir adelante, pueda venir delante de tu presencia, pueda bautizarse si todavía no es bautizado, pueda, Señor, testificar públicamente de su fe con toda convicción, sin ninguna vergüenza, porque no nos avergonzamos del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío o no sea judío. Señor, tú recibes a todo aquel que se acerca a ti y cree en el Evangelio, Señor. Te honramos y te bendecimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y